Mira el Salmo 119 y verá que están en grupos de 8, 22 grupos de 8. Y cada uno empieza con una letra. Y cada uno empieza con una letra del alfabeto hebreo. Uno de los textos que ha leído en el Salmo, no recuerdo qué Salmo, Aleph. pero me ha llamado la atención que dice: bienaventurado aquel cuyos pecados han sido cubiertos. No recuerdo si era el Salmo de los primeros. Creo que es Proverbio. No, Salmo 32. ¿Esto o era Proverbio? Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:1 y 2. Bienaventurado aquel cuyo Transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto. su pecado cubierto. Si os fijáis bien, en el antiguo pacto, los pecados eran cubiertos. ¿Qué es los pecados cubiertos? Ya no lo veis. Ahí está. Están cubiertos. Están cubiertos. No se ven. Pero en el nuevo pacto dice: he aquí el Cordero de Dios que Quita. Muy bueno. Fijaos bien, en el antiguo pacto los pecados son cubiertos. O sea, Dios está diciendo: bueno, tengo misericordia de vosotros, no los veo. No los veo hasta que venga aquel que puede quitarlos. Por eso los sacrificios de los animales y todo eso que se hacía en el antiguo pacto, la misión que tenía, no porque la sangre de los animales había poder, no, sino porque miraban a aquel que iba a quitar el pecado, pero mientras venía aquel, eran cubiertos y Dios no los miraba para condenarlos. Eran cubiertos. Por eso, cuando el escritor de Hebreo habla del nuevo pacto, dice: y el nuevo pacto está hecho sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. Antes de entrar en, porque hoy voy a hablar de mis errores, ¿sabes? Así que preparaos para 5 horas, porque Hay muchos. mis errores son muchos. Mis errores son muchos, pero dejadme decir esto. En la Biblia tenemos promesas, realidades y pactos, ¿verdad? ¿Cuáles son las promesas? Vas a Isaías 7:14, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz de un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está la promesa, ¿verdad? Pero luego nos vamos a Mateo capítulo 1 y ya esa promesa se hace realidad, porque hay una virgen que ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ha dado a luz y ahora ese hijo es Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no es una promesa, ahora es una realidad. Ahora es una realidad. Ya sabéis que las promesas de Dios se fundamentan sobre 5 grandes pilares. A ver si los recordamos. Su justicia, su gracia, su verdad, y se me olvida uno. Su justicia, su gracia, ¿verdad? Su justicia, su verdad le impide cambiar de opinión. Su gracia le impide olvidar. Su justicia le impide ser infiel. Me acuerdo del último, y su poder ya me vendrá, le capacita para llevar a cabo lo que Él ha prometido, porque Él es todopoderoso. ¿verdad? Misericordia. No me viene, ya me vendrá, ¿verdad? Pero fijaos bien,
Cuando Dios hace una promesa, la hace para darnos seguridad. Y además hay dos tipos de promesas. Están las condicionales y las sin condición. ¿Eh? ¿Cuál es una promesa condicional? Buscad y hallaréis. ¿Cuál es la promesa? Que vais a hallar. ¿Cuál es la condición? Busca. ¿No? Llamad y se os abrirá. ¿Cuál es la promesa? Se os abrirá. ¿Cuál es la condición? Tienes que llamar. Tienes que llamar, ¿verdad? Así que hay lo que llamamos el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es algo que siempre hace Dios, nunca el hombre con Dios, sino Dios con el hombre. El hombre lo más que puede hacer es una promesa a Dios, prometerle algo. Y si le promete algo, cúmplelo. ¿Eh? Si lo prometes algo, cúmplelo. No prometas si no vas a cumplir. ¿Eh? Pero los pactos es algo que Dios hace con el hombre. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es una promesa de Dios vestida de legalidad. Un pacto es un contrato. Es un testamento y además firmado con sangre. ¿Eh? Eso es un pacto. O sea, ¿confiáis en las promesas de Dios? Decimos amén. Pero ¿lo hará Dios? Mira, para que vea que yo soy fiel y que no fallo, ahí lo tienes, firmado, ¿verdad? Un pacto incondicional es, por ejemplo, el que Dios hace no solamente con Noé, sino con Noé y con toda la creación. Cuando Él dice, y ya no volveré a destruir la tierra con agua. Es un pacto que Dios hace con toda la creación. ¿Ese pacto es condicional o sin condición? Sin condición. Sin condición. Haga el hombre lo que haga, Dios ha dicho que no va a volver a destruir la tierra con agua y no lo va a hacer, ¿no? Y luego los pactos tienen señales, ¿verdad? Porque los pactos de Dios, fijaos bien, nos dan seguridad. Nos revelan el propósito de Dios y aumentan nuestra fe. ¿Eh? Vamos a irnos un Es el único pacto que ha hecho Dios con el hombre. ¿Cuál? Es el único pacto que ha hecho Dios con el hombre. Con el hombre en general. Es el único pacto que ha hecho Dios. El de Noé. Es uno de ellos, pero habla con el hombre en general. ¿Sí? Los de base empezaron con Israel. ¿Vas por ahí? No sé. ¿Cuál es el único paso? No, que No. sí es el único. Dice. ¿Eh? Que se pregunta si es el único pacto. No, es que no te entendió, perdona, aparte de medio cojo estoy sordo. Perdóname. No, mira, que yo recuerde en la Biblia hay como 9 pactos. El primero es hecho con Adán, ¿verdad? Hay 9 pactos. Pero fíjate, todos los pactos están hechos para esto. En los pactos Dios revela sus proyectos. Los pactos están hechos para darnos confianza y además aumenta nuestra fe. ¿Cómo nos da confianza? Pues por ejemplo, cuando a ese pacto Dios le añade una señal. Vamos a seguir hablando del pacto con Noé. Cuando Dios le añade una señal al pacto. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? Del pacto de ya no volveré a destruir la tierra con agua. ¿Cuál es la señal? El arco. El arco iris. Tú imagínate que eres nieto de Noé. Nieto de Noé. O sea que tienes muy fresquito lo del diluvio. Y de pronto un día se nubla. Y no solamente se nubla, y empiezan a caer unas gotas. Oye, y ya no solamente una gota, sino uy, esto ya no es una gotita, esto es un chaparrón.
Veremos a ver. Veremos a ver, ¿no? Veremos a ver, pero de pronto sale el arco iris, ¿no? Dios cumple sus pactos. Qué confianza nos da, ¿verdad? Qué confianza nos da. El antiguo pacto, lo que llamamos el antiguo pacto, es un pacto sujeto a condiciones. Jeremías 31, 32, ¿no? Dice, y vosotros invalidasteis mi pacto, aunque yo fui un marido para vosotros. O sea que el hombre podía invalidar el pacto. Es un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Con su pueblo. Ahora, ese pacto estaba sujeto a condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Pues, entre otras cosas, no tendréis dioses ajenos delante. ¿Verdad? Porque ¿a qué marido le gusta que su mujer le guste otro? ¿A qué marido le gusta que su mujer esté enamorado de otro? A nadie, ¿verdad? Y Dios dice, y vosotros invalidasteis mi pacto, aunque yo fui un marido. Yo fui un marido para vosotros. Y vosotros lo invalidasteis. ¿Por qué? Porque Dios estaba dándole los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí. ¿Y qué estaban haciendo ellos abajo? Un becerro de oro. Un becerro de oro. Un ídolo. Un ídolo. Sí, un ídolo. Pero Dioses. ¿cómo le llamaron? Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. O sea, ahí había un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Donde hay una parte de verdad y una parte de mentira. Cogemos una parte que es verdad y otra que no es verdad y la unimos. Es un facto, ¿Verdad? O sea, una media verdad que es peor que una mentira, ¿verdad? Una media, porque la media verdad engaña mejor que una mentira seca. ¿Verdad? Así, vosotros invalidasteis mi pacto, se enamoraron de otro. Y hermano, es fácil, luego vamos a ver un poco esto, si nos da tiempo. Es fácil caer en la idolatría. No penséis que la idolatría es ir a la Virgen de la Peña, ¿no? La Peña es De la sierra. ¿Eh? De la sierra. La sierra. Bueno, también hay de la peña. Hoy de la hay cabeza, otra que es de la cabeza y otra. No penséis eso. ¿Sabéis cuál es el Dios más grande que tú tienes? Tú mismo. ¿Eh? Tú mismo. Te lo digo. Tú mismo. Es con la persona que más hablas. Sí. Y además siempre estás de acuerdo con ella. Tú mismo. No discutes con esa persona nunca. Siempre estás de acuerdo y además estás al servicio de ella. No, nosotros nos reímos, pero con el que más hablamos con nosotros mismos. Con el que más hablamos, aunque no digamos palabras, es con nosotros mismos. Y muchas veces es eso se convierte en un ídolo al cual adoramos, al cual servimos, para el que trabajamos y al que no queremos serle infiel, ¿verdad? ¿Hay alguien que quiera ser infiel a sí mismo? No. Y ese puede ser el mayor ídolo que tenemos, ¿verdad? Ahora, fijaos bien, el antiguo pacto exigía unas condiciones, pero había el nuevo pacto. El nuevo pacto, dice Jesús, es hecho en mi sangre, no es con el hombre. No es con el hombre. Es un pacto que Dios ha hecho consigo mismo. Y como dice Gálatas, y Dios es uno. Dios es uno. Y Dios nunca va a romper el pacto
que sea hecho en la Trinidad. Ujú. Que sea hecho dentro. Y hermanos, nosotros estamos en ese pacto. Amén. Amén. Estamos en ese pacto. Ahora, una vez que estamos en ese pacto, ya estamos ahí. Bendito sea Dios por su gracia, por su misericordia. Porque el día que sentimos que Dios llamaba a la puerta de nuestro corazón, abrimos nuestro corazón y Él se metió dentro de él. Amén. 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 Y al meterse dentro, nos hace participar de ese nuevo pacto, donde no hay marcha atrás. Donde no hay marcha atrás. Y ahora, una vez que estoy en el nuevo pacto, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el trabajo más importante que yo puedo hacer? Para los que no estabais el otro día, si había alguno que no estaba, ¿os acordáis que hablé de que hace unos meses atrás me dijo un médico, ¿hasta usted a punto de irse para otro barrio? ¿Os acordáis? ¿Eh? Cuando me dio el trombo en la pierna, el médico me dijo, mira, si en vez de quedarse ahí paradito en la pierna, se va a tu pulmón, o al cerebro, o al corazón, tú no estás aquí delante de mí. Delante de mí. Y yo tenía que predicar, no sé si recuerdas, en un lugar, ¿no? Y entonces yo llegué a plantearme, bueno, si fuese el último mensaje, porque yo ya tengo más historia que futuro, tengo 75 años, ¿verdad? Voy para los 76, y entonces si este fuese el último mensaje que tú vas a las personas que más quieres, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cuál es el mensaje más importante de las Escrituras? Nosotros, hermanos, somos un poco interesadillos, ¿verdad? Os recuerdo una vez que me pasó con mi hijo David, lo he contado otras veces. David dijo, ¿quieres orar? Entonces David era 5 o 6 años, no tenía más, ¿verdad? ¿Quieres orar, David? Sí. Señor, te doy las gracias por la familia. Señor, te pido que a papá le des trabajo. Señor, te pido de que no nos pongamos malos, enfermos. Señor, te pido que no nos falte la comida. Señor, te pido que no nos falte la salud. Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. Cuando terminé de orar, yo le dije, David, ¿te has dado cuenta de una cosa? ¿El qué, papá? Que estás llamándole Señor y lo estás tratando como criado. Le estás llamando Señor y le estás tratando como un criado. Y nosotros somos un poco así, hermanos. Somos interesados, ¿verdad? A veces he puesto este ejemplo. El ejemplo de Lucas 15. En Lucas 15 se nos habla de 3 milagros, de 3 parábolas. Yo digo que ahí, en esa parábola, en esas 3 parábolas están todos los perdidos de la tierra, ¿no? La parábola de la oveja perdida, miradlo en el 15 y veréis que se titula así. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. Esos son los títulos que tiene nuestra Biblia. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. Ahora, os voy a hacer una pregunta. En la parábola de la oveja perdida, ¿quién es más importante? ¿La oveja o el pastor? La oveja. La oveja es más importante que el pastor. Para muchos sí. ¿Estáis seguros? No. Para muchos sí. ¿Eh? Para muchos sí. En la parábola
de la moneda perdida y la mujer que busca la moneda que representa al Espíritu Santo, y la moneda perdida representa a aquellos que están perdidos y no lo saben. Se pierde y ella no es consciente que está perdida. La oveja sí es consciente que está perdida, por eso bala. Lo que pasa es que no sabe volver al redil y necesita el buen pastor que va a buscar. Sin eso no hay vuelta. Ahora, la segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Así se titula. La pregunta es, ¿quién es más importante? ¿La mujer o la moneda? Y la tercera es la parábola del hijo perdido. La pregunta es, ¿quién es más importante? ¿El hijo que se perdió o el padre que representa a Dios? ¿Eh? ¿Quién es más importante? Y si la parábola de la oveja perdida, ya sabemos quién es el buen pastor, ¿verdad? Es más importante el buen pastor. En el de la moneda perdida es más importante la mujer. Y en el del hijo perdido es más importante el padre. ¿Por qué no le llamamos la parábola del pastor que una oveja se le perdió? ¿Por qué no le llamamos la parábola de la mujer que perdió la moneda? ¿Y por qué no la llamamos la parábola del padre que perdió un hijo? Porque nosotros centramos las cosas en nosotros. Lo importante soy yo. Y Dios debe estar a mi servicio. Para eso existe Dios, para servirme a mí. Una de las cosas que me arrepiento, porque no sé si yo caí en esto, en presentar a un Dios que no es el Dios de la Biblia. A veces lo presentamos con palabras o a veces lo presentamos con hechos. ¿Cuál es ese Dios? Es como un Papá Noel bueno, ¿eh? Ese Dios que está ahí, que te quiere tanto, que está esperando que tú vengas. Te da igual lo que haga. Porque tú eres una joya, ¿no? Yo soy una joya. Entonces ese Dios está ahí. Yo puedo vivir como quiera, como me da la gana, como se me antoje, porque Dios siempre está ahí Sí. esperando que yo vaya. Os voy a decir una cosa, ese Dios no está en la Biblia. Ese Dios no está en la Biblia. Hace poco, hablando con mi familia, les dije precisamente esto. Yo, mira, fuisteis cuando niños a la escuela dominicana. Crecisteis y os apartasteis. Yo os he estado predicando el Evangelio por años. Y a lo mejor algunos de vosotros piensan, todavía tengo tiempo y ya cuando vaya, Dios seguramente me va a abrir los brazos y me va a abrazar. Podéis estar equivocados. Porque hay lo que yo llamo una línea roja que cuando se pasa ya no he vuelto atrás. Ya no he vuelto atrás. ¿Os acordáis lo que dice Dios cuando el diluvio? Cuando Dios le dice a Noé, entra tú y toda tu familia, dice, y Dios cerró la puerta. Noé tendría hermanos. La esposa de Noé también tendría hermanos. Tenía familia. Y cuando las aguas empezaron a subir, quizás algunos llegaron a la puerta y ¡Noé, abre! ¡Noé, abre! ¡Noé, abre! Y Noé, no puedo. Ha sido Dios quien ha cerrado la puerta. No es que no quiera, es que no puedo. Habéis pasado la línea. Habéis pasado la línea. Lo que el Señor me mostró después de esto es que lo más importante no era yo, sino Él. Amén.
Y que el mensaje más importante de la Biblia no era que yo fuese salvo. Fijaos bien. El mensaje más importante de la Biblia no es ni siquiera, fijaos bien, la cruz de Cristo. Ni siquiera eso. El Señor Jesús, horas antes de ir a la cruz, orando en Getsemaní, le dijo al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas No mi voluntad. no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el que yo vaya a la cruz está sujeto a que sea tu voluntad, Padre. Pero si tu voluntad es que yo no vaya, yo no voy. Porque por encima de la cruz está tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres rey. Tú eres la única autoridad que existe. Ujú. Y por tanto, el mensaje más importante de las Escrituras es reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros. Ese es el mensaje, es el punto más importante de las Escrituras. Y es contra el mensaje que más nos revelamos. Sí. Es contra el mensaje que más nos revelamos. Ahora, fijaos bien, sin autoridad no hay reino. Sin autoridad no hay reino. Y ahora nos vamos muy atrás para ver cómo empieza a existir esto. Nos vamos muy atrás. Ahora fijaos bien, en la eternidad pasada solamente está Dios. Y como Dios es la única autoridad que existe. ¿Bien hasta aquí? Ujú. ¿Estás cansado, hermano? No. No. ¿Eh? Como Dios es la única autoridad que existe. Pero la autoridad, si no se ejerce, la anula. ¿Eh? Manolo, ¿tú llegaste a hacer la Biblia? Venga, ¿verdad? No le tengo más remedio. ¿Un general es autoridad? Te pones nervioso. ¿Verdad? Como por Dios. Pero si no hay ejército, ¿de qué le sirve? Vamos. ¿Eh? Tú serás toda la autoridad que quieras, pero si no hay ejército, tu autoridad queda nula. Un profesor, si no tiene alumno, no puede ejercer su autoridad. Entonces, mirad bien, Dios, que es la única autoridad en sí mismo, antes de que todo exista, esa autoridad pero no puede ejercerla. No puede ejercerlo. Entonces, necesita crear para ejercer lo que él es. Pero, disculpe, Sí. qué pena. O sea, no la puede ejercer hacia el hombre, pero él sí puede ejercer su autoridad hacia los ángeles. Y tiene que crear. Él sigue siendo autoridad, solamente que el hombre no lo hace hacia el hombre porque no está Claro, claro que sí, claro que sí. Pero yo estoy hablando antes de que existan los ángeles. Tiene que crear sí o sí. ¿Verdad? Dios tiene que crear. Y fíjate bien, es el único que crea, Dios es el único que crea con sentido y con continuidad. Esto no entraba en el tema, pero lo voy a decir. Discutiendo con alguien que no cree en un Dios creador, esta persona cree en el Big Bang.
Ya sabéis lo que es el Big Bang, ¿no? Sí, lo sé. El Big Bang es que existía algo muy pequeño como la cabeza de un alfiler, pero que tiene una potencia grandísima, ¿verdad? Una potencia grandísima. Entonces, eso explota y de esa gran explosión sale la materia. Sale la materia, ¿no? Y yo le pregunté y le dije, pero ahí no hay continuidad. Dice, ¿cómo que no hay continuidad? Me explico. ¿Dónde se pone esa materia si no hay espacio? Si existe la materia, antes de que exista la materia, hace falta un espacio para poner esa materia. Para contenerla. Y además, ¿cuándo la pones? Si no existe el tiempo. ¿Verdad? Para que está la materia ahí, eso está claro, la podemos ver. Pero que la materia necesita un espacio para ponerla y además tiempo para cuando la pones. Pero pues mira, Dios hizo las tres cosas a la vez. En el principio, tiempo. Creó los cielos, espacio, y la tierra, materia. Y la tierra, materia. Porque solamente en Dios las cosas tienen sentido. Ahora, fíjate bien, antes de crear los ángeles y antes de crear al hombre, resulta de que este Dios, dice la Biblia, que es omnisciente. ¿Qué es esto de ser omnisciente? Lo sabe todo. Que lo sabe todo. O sea, para Dios el futuro es historia. Para Dios el futuro es historia. Entonces, cuando Dios crea, Él sabe de que una tercera parte de los ángeles se le van a revelar. A Él no le pilla de sorpresa. Y Él sabe que el hombre que Él crea y que lo cree para enseñorear y para enfrentarse a su enemigo, por eso Dios nunca puso al hombre bajo la autoridad de los ángeles. Claro. Cuando Dios hace a los ángeles, allí hay rangos, porque hay serafines, querubines, arcángeles, ángeles, ¿verdad? Y dice que cuando Miguel se enfrentó a Satanás, dice que no lo maldijo y le dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque en un tiempo atrás, el que ahora era Satanás había sido Lucero, uno de los ángeles, por no decir el principal de los ángeles de Dios. Y Miguel había estado bajo su autoridad. Y entonces, aunque yo era Satanás, no se atrevió a proferir juicios de maldición sobre él. Porque cualquiera que ande cerca de Dios, sabe la importancia de la autoridad. La importancia de la autoridad. Pablo, que andaba muy cerca de Dios, cuando alguien le mandó a quien golpease a Pablo, Pablo dijo, y Dios te golpeará a ti en la boca. Y entonces uno de los que fue a golpearle dijo, al sumo sacerdote amenaza. ¿Y qué hace Pablo? Dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Cuidado. Estoy tratando con la autoridad. Estoy tratando con el único que es autoridad. Entonces Dios sabía de que el hombre iba a pecar. Dios crea al hombre para que le contenga, le exprese, reine y venza al enemigo de Dios. ¿Ah? Porque cuando Dios crea al hombre y le dice crecer, multiplicar y enseñorear sobre toda la tierra.
sobre los peces, sobre las aves, sobre todos los animales de la tierra. Oye, y menciona ahí una cosita, como aquel que no quiere la causa, y sobre todo animal que se arrastra. ¿Quién era ese animal que se arrastra, que estaba ahí? El serpiente. ¿Eh? Pero el hombre ha sido hecho para enseñorear y para vencer al enemigo de Dios. Pero Dios es sabio, Dios lo sabe todo, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Sigo adelante con mi plan o cambio el plan? ¿Qué hace Dios? Sigue adelante con su plan, porque Él es rey. Él es rey. Y entonces, ¿qué planea? Bueno, el primer hombre va a caer, pero yo voy a enviar un segundo hombre. Es más, yo mismo me voy a hacer hombre. Y el plan que yo tenía con el primer hombre, que me va a fallar, el segundo hombre lo va a llevar a cabo. Amén. Y este segundo hombre, ¿cómo empieza su ministerio? Arrepentido, ¿por qué? Porque el reino de los cielos Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y qué es lo que viene predicando? El otro día os hice una introducción, ¿verdad? De lo que hay en el corazón de Dios. Cuando Dios elige un pueblo, ¿para qué lo elige? Dice, me seréis un reino de sacerdotes. ¿Eh? Y cuando en los Salmos, Salmo 24, alzaos puertas eternas y entrará ¿quién? Rey de gloria. El Rey de gloria. Cuando empieza lo que llamamos el Nuevo Testamento, ¿cómo empieza? ¿Os acordáis la genealogía? La genealogía de Jesús. La genealogía empieza diciendo genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Espera. ¿Quién era primero, Abraham o David? En el tiempo Abraham. ¿Quién era primero? En el tiempo Abraham. En el tiempo Abraham. Pero es que lo que Mateo tiene en su corazón es mostrar que Jesús es descendiente de David y tiene derecho al trono. Eso es en el capítulo 1. Sí, sí. En el capítulo 2, ¿qué encontramos? Los magos. ¿Quién viene buscando los magos? Al rey de los judíos. Herodes dice, el rey de los judíos. Hemos visto su estrella y que ha nacido ya. El rey de los judíos. En el capítulo 3, Juan el Bautista. ¿Qué viene predicando? Arrepentido, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4 tenemos la tentación. ¿Qué le ofrece Satanás a Jesús? Todos los reinos de este mundo. Todos los reinos de este mundo. Si postrado me adorasas. ¿Verdad? Pero ahí tiene un hombre que vence a Satanás. ¿Verdad? En el capítulo 5, ¿qué es lo que tenemos? Lo que llamamos el sermón del monte, que son los principios y la calidad de la gente del reino. A partir de ahí tenemos la expresión del reino. Luego tenemos la constitución del reino. Fijaos bien, hermano. Todo Apunta al reino. va enfocado Al reino. hacia el reino. ¿Para qué muere Jesús? Para que resucita. Para estar Cuando en resucita, Él envía a los suyos, dice, y este será el evangelio que será predicado en todo el mundo. Mateo 24:14. El evangelio del reino. Y cuando está aquí, resucita y está 40 días, ¿cuál es su conversación? Si queréis lo podéis mirar en los Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Dice, y estuvo hablándoles el del reino de Dios.
¿Cuál es la pregunta de los apóstoles? ¿Cuándo Vendrá tu reino. restaurarás Tu reino. el reino? ¿Cuándo restaurarás el reino? El reino de Dios. Ahora, ay, mira qué tiempo. ¿Os estoy aburriendo, hermano? No. ¿Eh? ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Eh? Ahora, ¿cómo podemos nosotros colaborar con Dios para que Él traiga su reino aquí? Buscando primero su reino y su justicia. ¿Eh? En el Padre Nuestro, ¿qué enseña Jesús? Venga a nosotros. ¿Eh? ¿Qué enseña Jesús? Padre Nuestro que estás en los cielos, como soy un pecador, sálvame. No, ¿Es eso? no. ¿Eh? Venga a nosotros. Santificado sea tu nombre. Inmediatamente Venga a venga tu nosotros. reino. ¿Y en su reino qué se hace? Su voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera va a conseguir Dios su reino? ¿Qué manera tiene Dios de conseguirlo? Porque Dios lo va a conseguir a través de nosotros. Ujú. Dios va a conseguir su reino a través de nosotros. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, primeramente, para conseguir Dios que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, sometido a su autoridad, de acuerdo a las enseñanzas de su reino, Él tiene que sembrar una semilla dentro de nosotros. ¿Qué semilla siembra Él dentro de nosotros? La de alguien que haya vivido su reino en su totalidad, sin fallarle a Dios, Ujú. sin fracasar. ¿Ya? Él tiene que sembrar una semilla en nosotros. De alguien que vivió de acuerdo a la voluntad del Padre, que no le falló en nada, que hizo siempre su voluntad, que nunca buscó su gloria, sino la gloria del que le envió, y que las palabras que él hablaba, no las hablaba de su propia cuenta, sino el Padre que es mayor que yo, Él me las dio. Amén. Y que si yo trabajo es porque mi Padre trabaja. ¿No? ¿Me dais unos minutos más? Amén. ¿Eh? Bien. Ahora, esa persona del que estamos hablando es Jesús. Dios hecho hombre, pero cuando Dios se hace hombre, aunque no deja de ser Dios, Él no viene aquí a la tierra para ser Dios, Él era Dios. Él se hace hombre para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo lo que Él hizo, no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Amén. Porque cuando Dios hace al hombre, le da señorío, le da autoridad, le da capacidad y le da poder. El hombre lo perdió cuando pecó. Ujú. Pero es que Jesús no pecó. Por lo tanto, cuando Él andaba sobre el mar, no lo hacía porque era Dios, sino porque era un hombre sin pecado. Cuando Él daba vista a los ciegos, no lo hacía porque era Dios, sino porque era un hombre sin pecado y tenía el poder que tienen los hombres que no tienen pecado. Amén. Cuando Él resucita a un muerto, no lo hace como Dios, porque ¿qué mérito tiene que Dios resucita a un muerto? Si Dios no puede hacerlo, ¿quién lo va a hacer? Él lo hace como hombre. Pero un hombre que tiene, que contiene y que expresa a Dios por todos los poros. Ujú. Ahora, este hombre va a la cruz y resucita. Y fijaos bien, el apóstol Pablo llega a decir de este hombre, y si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Ah, no, ya no le conocemos así.
En la carne no. Porque María Magdalena, cuando va al sepulcro y ve la tumba vacía, mira para atrás y ve a una persona allí y se cree que es un hortelano. No le conoce por su aspecto físico. Hasta que esa persona le dice, María, ¿me conoce por la voz? Cuando los dos iban camino de Emaús, Jesús se pone al lado de ellos y no los reconoce. Mm. Y no lo reconoce. Es que si a Jesús conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué no? Primera de Corintios 15, 45. Fue hecho el primer Adán, el que pecó. ¿Eh? ¿Qué fue hecho? Alma viviente. Alma viviente. Alma vivifica. Pero el segundo Adán, el espíritu Que da la vida. La vida. Vida vivificante. Ajá. Pero fijaos el camino inteligente de nuestro Dios. Se hace hombre, vive una vida humana perfecta, va a la cruz para pagar, quitar el pecado y poder eliminar todo aquello que nos es contrario. Se hace el espíritu que da la vida y se mete dentro de ti y dentro de mí. Algo que no podía hacer un Adán. hombre. Un hombre. Cuando Jesús está en Jerusalén, no está en Betania. No está en Nazaret. No está en el lago de Galilea. ¿Por qué? Porque está en su cuerpo. Pero ahora que Jesús se ha hecho el espíritu que da la vida, no tiene las limitaciones de un cuerpo. No tiene las limitaciones de un cuerpo. Puede estar en ti, Rosa, puede estar en mí, Amén. puede estar en Javi, puede estar en Meli, puede estar en Isabel, puede estar en ti, Lola. Ya no tiene las limitaciones. Pero ¿cómo ha venido Él? Como una semilla, la única semilla obediente que ha existido aquí en la tierra. Si el grano de trigo No cae en muere, tierra, ¿qué le pega? ¿Qué pasa? se pudre, Queda solo. queda duro. Pero si el grano de trigo muere, ¿a dónde pasa la vida de ese grano? Al fruto. A las espiga. espigas. A las espigas. A la espiga. Y ahora nosotros somos esa espiga que tiene la semilla de la obediencia, que tiene la semilla y el encargo de Dios de traer el reino de Dios aquí en la tierra. Ujú. Y que es posible porque tenemos la semilla. Y ahora, en 2 minutos, voy a decir, ¿y hay algo que pueda estorbar a eso? ¿Hay algo que pueda estorbar para que el reino de Dios crezca en nosotros? El pecado. ¿Eh? Nosotros mismos. ¿Para qué? Nosotros mismos. Yo sé que aquí, por eso, cuando el Señor habla con Nicodemo, dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entiende. No porque era tonto. No. Es que a él le habían enseñado algo. Mirad, hermano, cuando a ti y a mí nos enseñan algo que no es de acuerdo a la verdad de Dios, ¿cuánto daño nos hace? Amén. Así es. Porque ya todo tratamos de filtrarlo por lo que nos enseñaron. ¿Qué le habían enseñado a Nicodemo? A Nicodemo le habían enseñado de que el pueblo, su pueblo, en el cual él había nacido, era el reino de Dios. Ya podía andar como andase. Ya podía haber convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Ya podían haber cogido la palabra de Dios como hicieron, la habían puesto a un lado, la habían puesto a un lado y haber puesto lo que se llama la Torá oral.
la misná, en lugar de la palabra. Ya podían haber hecho eso, pero ellos eran el pueblo de Dios. Y además, ¿cómo una persona podía pertenecer al pueblo de Dios o ser un verdadero israelita, ser un israelita? Pues según la Torá oral, si tu madre era una israelita. No si tu padre era un israelita, no. Si tu madre. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo habían sido tantas veces conquistados en tantas guerras que nada más que entraban los soldados violaban a las mujeres. Y entonces cualquiera sabe quién es el padre de este que nace. Lo que no había duda quién era la madre. Y entonces en la Torá oral se escribió de que un israelita era alguien que había nacido de una mujer israelita. Por eso cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, él dice, ¿qué voy a hacer? ¿Entrar otra vez en el vientre de mi madre? Él lo entendía así. Se lo habían enseñado. No era verdad. Pero desde pequeño le habían enseñado eso. Se había criado en eso y había llegado a ser un principal entre los judíos. Y nada más que viene y habla con Jesús y le llama maestro, dice, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque si Dios no está con él, no puede hacer las obras que tú haces. Y Jesús no se mete a discutir quién puede hacer las obras, que no, si eres un maestro, no eres un maestro. Nicodemo, te es necesario no saber. ¿Y cómo se hace esto? Del agua y del espíritu. El espíritu es la semilla. Pero Jesús mencionó el agua, primero el agua. ¿Y qué es el agua? ¿Qué vino predicando Juan el Bautista? El agua del arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento. ¿Arrepentirme de qué? De lo que soy. ¿Qué significa el agua? Morir con Cristo y resucitar con Cristo, pero tú no vas a resucitar antes de que muera. Por eso, lo que más estorba para que Dios extienda su reino aquí en la tierra es Luis Morata. Luis Morata. Porque no me dejo matar. Entonces os dije que voy a hablar de mí, ¿verdad? Y voy a correr. Algunos de los problemas de Luis Morata que he podido observar durante toda mi vida y que estorba a que el reino de Dios crezca. Uno de ellos, porque Luis Morata era el Señor lo sé todo. Lo sé todo. ¿Cómo sé yo de que yo era el Señor lo sé todo? Porque iba aconsejando a Toguisque. Aunque no me pidieran consejos. Pero yo aconsejaba sobre doctrina, podía aconsejar sobre matrimonio, educación de los hijos aún antes de tenerlo, sobre cocina, sobre cómo limpiar, de todo. Todo. Yo sé que aquí no pasa. Espero que tú no seas así. Y si lo eres, arrepiéntete. Y si lo eres, arrepiéntete. Si tú eres una persona como Luis Morata, que las cosas son como tú las ves, y nada más. Las cosas son como tú las sientes, y nada más. Las cosas son como yo las veo, y nada más. Y lo único que hago es aconsejar a los demás. Yo soy una piedra de tropiezo para que Dios pueda obrar y extender su reino.
Y así es Luis Morata. ¿Y cuánto trabajo le está costando a Luis Morata morir con Cristo? Morir con Cristo. ¿Por qué? Porque Luis Morata era el Señor, tengo la verdad. Tengo la verdad. El otro día estaba predicando en una iglesia y estaba hablando precisamente de los principios más importantes de las Escrituras, ¿no? Uno es la autoridad de Dios, dos es la vida y tercero, su reino o la edificación. Y hablaba de que hay dos grandes pilares para la edificación. Un pilar es la vida, porque sin vida no hay nada, y el otro pilar es la verdad. El otro pilar es la verdad. Y Luis Morata es el que tiene la verdad. Digo, ¿hay aquí alguno que tenga la verdad? Mira, de acuerdo a la palabra de Dios, la verdad es Dios mismo. Amén. Sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Amén. Eso dice las Escrituras. Ahora, ¿tú tienes conocimiento de la totalidad de Dios? No. No. Y si no conoces a Dios en su totalidad, ¿cómo vas a conocer la verdad en su totalidad? Tú estás conforme esa semilla que se ha sembrado en ti se está revelando, tú estás conociendo la verdad. Hay dos expresiones, hermanos, y me estoy alargando mucho, ¿verdad? Hay dos, sí, dos expresiones. Claro, como estoy hablando del reino de Dios y allí lo que es la vida eterna. No hay tiempo. No hay tiempo. Voy a terminar. Hay dos expresiones, hermanos, que con el tiempo he llegado a tenerle un poco de miedo, ¿no? Una es Dios me ha dicho. Dios me ha dicho. Entonces, cuando un hermano o una hermana venía a mí y me decía, es que Dios me ha dicho, si Dios te ha dicho, yo voy a contradecir lo que Dios te ha dicho, aunque estuviera diciendo una barbaridad. Aunque estuviera diciendo una barbaridad. Pero claro, Luis Morata, que está de mucho, cambió el Dios me ha dicho por la Biblia dice. Voy a repetir. Como eso de Dios me ha dicho resultaba muy gordo, pues lo cambié por la Biblia dice. Y cuando alguien no veía las cosas como yo, decía, es que la Biblia dice. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Y no hay ningún problema con ella. El problema es cuando la palabra de Dios llega a Luis Morata, que tiene una mente que cayó en pecado, un corazón que cayó en pecado y un cuerpo en el cual habita el pecado. Entonces nunca, el problema es con la palabra. El problema es quien está transmitiendo esa palabra no es perfecto. No es perfecto. Y entonces Luis está aprendiendo a decir, según la luz que tengo hasta ahora, creo que la palabra dice. Amén. Pero hermanos, lo digo con toda humildad. Con toda humildad, porque yo he tenido que cambiar de opinión durante los 60 años que llevo de creyente más de una vez. No porque la palabra de Dios estaba equivocada, pero la interpretación que yo hacía así. Si tú quieres estorbar al reino de Dios, sé esta persona que tiene la verdad y que tiene respuesta para todo.
Es malo escudriñar la verdad. ¿Eh? Es malo escudriñar la verdad. No. Escudriñar la verdad es precioso. Buenísimo. Pero lo primero que te vas a encontrar al escudriñar la verdad es que tú no puedes tenerla. Porque la Sí, verdad, nadie. escúchame, la verdad quiere tenerte a ti. Quien tiene la verdad, que cree tener la verdad, la impone. La enseña imponiendo. Y si tú no la recibes, esto tiene sus consecuencias. Una puede ser que si yo soy el pastor aquí, que es un ejemplo, que no lo soy, y tú no estás de acuerdo conmigo, Lola, pues a ver qué haces. Pero eso también puede ser de la otra manera. A ver, claro. Mi verdad no coincide con la tuya, así que me voy. Ujú. Tanto uno como otro creen tener la verdad. Y eso no es de Dios. Ahora, si la verdad te tiene a ti, entonces no la impone, la expone. Y deja que el Espíritu Santo Haga la obra. haga su obra, porque Claro. Jesús dice, Así os es. conviene que yo me Así es. vaya, pero os Así es. enviaré el Consolador. Os enviaré el Consolador. Claro. Y él tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Y él convencerá. Amén. Así es. Él convencerá. Escudriñar la verdad necesario, imprescindible. Tener la verdad es imposible. Pero que la verdad nos tenga a nosotros es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Tenían más cosas, hermanos, pero me perdonáis que